¿Qué tal? Soy María Pozas. Bienvenidos a Literatura y Vida Cotidiana. En esta ocasión vamos a hablar sobre Oscar Wilde, controvertido escritor de finos del siglo XIX, que aunque nació en Irlanda en 1854, desarrolló su obra en Inglaterra y luego murió en París en 1900. Oscar Wilde es especialmente famoso por sus poemas, sus cuentos de hadas no convencionales y sus obras de teatro, y es además portavoz de una corriente literaria llamada esteticismo. Los miembros de este movimiento proclamaron que el propósito del arte es la producción de belleza en sí misma y por consiguiente debe mantenerse libre de todo propósito político, social o incluso moral. Lo que resulta irónico, ya que el escritor fue juzgado y encarcelado precisamente por supuestas razones políticas y morales, y a causa de la intolerancia social de su tiempo hacia su preferencia de carácter homosexual. Los autores del esteticismo buscaban afirmar la belleza en la vida diaria de las personas, es decir, que todo, incluso las cosas de la vida cotidiana, deberían tener un valor estético. Oscar Wilde fue además un teórico del arte que definió sus propias teorías y reglas estéticas. Su libro, La decadencia de la mentira, fue escrito con ese propósito y es una obra presentada en forma de diálogo a la manera de Platón, que aquí empleamos para analizar su obra de teatro Salomé, basada en el personaje bíblico y que nos permite acercarnos tanto a este movimiento estético como al escritor. En La decadencia de la mentira, Oscar Wilde discute su oposición respecto a la literatura realista, en boga en ese momento en la Europa continental. Y su enfoque propone prescindir de lo real como referente en favor de una realidad imaginada a través del arte. En su obra de teatro Salomé, este principio estético se refleja en la forma en que se crea la ambientación de la obra. Wilde devela la función estética de la naturaleza al convertir a la luna en un personaje que replica las cualidades de misterio y sensualidad de Salomé desde la primera escena, cuando el joven sirio, enamorado de Salomé, compara el aspecto de la luna en esa noche extraña con las cualidades de una princesa. Mira la luna, qué extraña parece la luna. Es como una mujer que se levanta de la tumba. Uno pensaría que está buscando cosas muertas. Esta negativa del esteticismo a imitar fielmente a la naturaleza se extiende en la concepción de Oscar Wilde a no imitar tampoco esa otra naturaleza tan importante para el realismo, como es la naturaleza humana. Y en su libro sobre la decadencia de la mentira nos dice: los únicos personajes reales son los que no han existido jamás en este mundo. En verdad, es despojar a una historia de su realidad al intentar hacerla demasiado verídica. Este comentario resulta de importancia esencial para la obra que analizamos, ya que el autor toma a sus personajes de un episodio bíblico, pero al aplicar el principio de su postura frente a la naturaleza humana, entendemos que no se trata de construir una imitación de los personajes bíblicos, sino de crearlos, inventarlos a la luz de su profunda imaginación estética. La lujuria, la sensualidad, rasgos todos de los personajes de Salomé, e incluso la crueldad y decapitación que subyacen, no reciben un tratamiento realista porque no involucran juicio o reprobación. Reciben en cambio un tratamiento estético. En este sentido, me parece que el escritor, en paralelo con los poetas malditos, inaugura ese tratamiento amoral de la violencia o del crimen que en nuestros días es reconocido ya sin escándalo como una estética. Muy visible, por ejemplo, en el cine,
en manos de directores como Tarantino o Lars von Trier. La presencia aparentemente pura e inocente de la luna a lo largo de toda la trama crea una atmósfera de ensueño y realidad que contribuye a sumergir al espectador en ese ambiente de terrorífica sensualidad. Es quizás esta perturbadora capacidad de Oscar Wilde para hacer al público cómplice de la amoralidad que se despliega en el escenario lo que dio origen al rechazo y reprobación de la sociedad puritana de su tiempo. Los espectadores experimentan la belleza en el horror. Es el deleite perverso que produce donde radica la profunda transgresión a los valores victorianos. En el caso de Salomé, el autor se inspira sin duda en el personaje bíblico, pero dota a su Salomé de una crueldad y perversidad de las que carece la original, ya que sus motivos son distintos. La Salomé de Wilde no se encuentra cumpliendo una misión, sino satisfaciendo su lujuria. En ese sentido, se trata de personajes que no son recreaciones de sus originales, sino verdaderas invenciones del dramaturgo. Como en el momento en que Salomé se involucra en la decapitación de Yocanaán, porque la ha rechazado cuando intenta seducirlo, y después besa la cabeza decapitada del santo. Ah, yo he besado tu boca, Yocanaán, dice Salomé, yo he besado tu boca. En tus labios había un gusto amargo. ¿Era el gusto de la sangre? Pero quizás era el gusto del amor. Dicen que el amor tiene un gusto amargo. Pero ¿qué importa? Yo he besado tu boca, Yocanaán. Salomé es una tragedia que transgrede el canon de la tragedia clásica. El tema es sin duda trágico, ya que incluye la decapitación de Juan Bautista, o Yocanaán, además del suicidio del joven sirio enamorado de Salomé y la sentencia de muerte de la propia Salomé, dictada al final por el rey, cuando al descubrir la decapitación ordena a sus soldados: maten a esa mujer. No obstante, como señalamos antes, los elementos estéticos introducidos no solo en el lenguaje, sino en los elementos visuales de la obra, alteran la respuesta del público prevista en la tragedia griega. El horror propio de toda tragedia se ve aquí disminuido por la abrumadora sensualidad de Salomé como personaje, quien no solo se viste y baila de manera exótica, sino que describe al profeta y su deseo que le despierta con un lenguaje erótico lleno de metáforas poéticas. Yocanaán, estoy enamorada de tu cuerpo. Tu cuerpo es blanco como lirios del valle que el segador nunca ha tocado. Tu cuerpo es blanco como la nieve que está en las montañas de Judea y baja los valles. Las rosas del jardín de la reina de Arabia no son tan blancas como tu cuerpo, ni las rosas del jardín de la reina de Arabia, ni los pies de la aurora cuando se apoyan en las hojas, ni el pecho de la luna cuando descansa sobre el pecho del mar. No hay nada en el mundo tan blanco como tu cuerpo. Permíteme tocar tu cuerpo. Como movimiento literario, el esteticismo buscaba una renovación trascendente de la literatura. No obstante, este renacimiento no lo vería nuestro escritor, expuesto como estuvo a un injusto proceso en donde fue juzgado por su preferencia sexual, seguido de su posterior condena, que terminaría por minar profundamente su salud, dando lugar a una muerte prematura. Como solía decir Mallarmé, ningún verdadero artista es contemporáneo de su época, su tiempo es el futuro. Recuerden que Oscar Wilde es el autor de obras tan conocidas como El retrato de Dorian Gray o La importancia de llamarse Ernesto. Los elementos visuales, la riqueza del lenguaje, el goce estético, unidos a la transgresión de los valores victorianos, hacen de él un escritor y dramaturgo digno de ser leído y estudiado. Habrá entonces que releer su obra. Gracias.